Dos desafíos, solo dos desafíos, desafío político y desafío económico es lo más importante en este momento. Buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo, como siempre todos los domingos aquí de Actualidad Presidencial, que se emite en Televisión Guinea Ecuatorial, en el canal nacional e internacional. Redifusión todos los miércoles, también después del telediario de las 22 horas. Como siempre venimos aquí para hablar de la actualidad de la Jefatura de Estado, y esta semana ha sido la semana en la que se ha tenido que componer completamente el nuevo gobierno, como decía el presidente de la República durante la ceremonia de jura de cargos, que empezó el martes. Fue la jura de cargos del primer ministro y los tres viceprimeros ministros, para más tarde seguir al día siguiente con los ministros titulares, los ministros delegados, viceministros, y el viernes, que fue el último día, que el Palacio de Puebla, sala de embajadores, recibía a los últimos miembros del equipo del gobierno, los secretarios de Estado. Será el tema del día, como he dicho al principio, jura de cargos. Veremos un reportaje, escuchamos las palabras de reflexiones del presidente, una duración de casi 15 minutos, porque la ceremonia duró lo suyo. Ya después del primer debate veremos otra entrevista, es una entrevista la que mantuvimos nosotros con el primer ministro, el coordinador de la administración actual. Todo esto acompañado del compañero Javier Vamos-Enchan. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, compañero Pastor, seguidores de este espacio televisivo Actualidad Presidencial. Como lo ha dicho el presentador principal, ha sido una semana muy ajetreada, una semana lectiva, ya que en los últimos días la República de Guinea Ecuatorial ha sido, como se dice, el ombligo del mundo, el centro de atención. Por una parte, las elecciones que se han celebrado con la victoria contundente del partido gubernamental y la construcción del nuevo equipo gubernamental, que se ha agotado con el nombramiento de los secretarios de Estado, con los que se concluía la composición del equipo gubernamental nuevo, con la incorporación de jóvenes en dicho equipo. Pastor. Un total de 25 ministerios es lo que tenemos ahora en el nuevo gobierno. Buenas noches, también tengo que decir a Teodoro Ondomba, que es doctorado en Ciencias Económicas. Hoy vamos a debatir del tema más importante, que es la economía. Gracias. Una semana más vamos a tratar de ver, hablar del acontecer del Palacio del Pueblo de Guinea Ecuatorial, que ha sido una semana de mucho movimiento, y tener que analizar las palabras de su jefe de Estado para sacar las conclusiones más importantes. Gracias por haberme invitado otra vez. Gracias a usted por haber aceptado la invitación. También tenemos un abogado en el programa de hoy, ese es José Pablo Mvowono Aviri, que está aquí con nosotros. José Pablo, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Pastor. Buenas noches, audiencia, y gracias por conceder la especial oportunidad a que yo venga y pueda compartir con ustedes esta noche. También hay que decir buenas noches a nuestro gran maestro Pepe Esono Bacal Funtam, quien está aquí, como siempre, con nosotros. Maestro, bienvenido. Gracias, Pastor. Una vez más estoy con ustedes en nuestro habitual programa, en el que, como usted lo ha dicho, y haciendo mención a las propias palabras del jefe de Estado, desafío en lo político, desafío también en lo económico, es lo más importante, el reto más importante con el que debe afrontar el nuevo equipo gubernamental. Buenas noches. Buenas noches una vez más a todos ustedes, porque ahora vamos a arrancar con el primer vídeo de la noche, que son las palabras, reflexiones del presidente de la República durante la ceremonia de jura de cargos, que fue martes, el primer ministro y los tres viceprimeros ministros. En 15 minutos estaremos aquí de vuelta para empezar a analizar lo que ha dicho el presidente. Excelentísimos señores presidentes de los órganos constitucionales, excelentísimos señores miembros del gobierno, señoras y señores. Aunque el decreto que determina la reconducción de los miembros del gobierno, creo que ya no es como continuidad, sino es un nuevo gobierno.
surgido del resultado de las últimas elecciones legislativas y municipales que tuvieron lugar el año pasado. Eso quiere decir que la confianza que acabamos de renovar en la dirección política y administrativa del Estado, que son ustedes la cabeza del gobierno, es para pedirles un nuevo dinamismo, un cambio de actitud. No quiero simplemente la ostentación de cargo, no quiero la polémica, sino quiero que haya un pragmatismo en la forma de llevar la administración del Estado. Tenemos delante un desafío que tenéis que saber encarar. Desafío desde el punto de vista político, sobre todo en el proceso de la democracia. Hay bastantes quejas, no porque el gobierno trabaja incorrectamente, sino el pueblo quiere una nueva satisfacción, por lo que creo que el gobierno debería de impulsar un nuevo diálogo. El diálogo es un proceso político de la democracia. No se puede determinar de que se ha terminado el diálogo. En cada etapa hay que tratar de impulsar el diálogo para que haya comprensión entre las fuerzas políticas de la nación. Si hay necesidad de hacerlo, el gobierno debe aceptarlo. Tenemos el desafío económico, que es lo más importante en este momento. Ahí es donde encuentro mucha debilidad por parte del gobierno. No hay un programa que impulsa el desarrollo económico de la nación. Aquí hace falta inculcar la cultura y la disciplina económica a todos los órganos, a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial, porque todavía no se sabe la importancia de la economía. El gobierno no hace negocios, el gobierno vive de los recursos provenientes de la administración y no se está respetando los departamentos económicos, el propio pueblo, porque estamos viendo de que estamos habituados a vivir sin contribuir a los derechos que nosotros reivindicamos como propiedades, porque todas las propiedades tienen que contribuir al fisco. Todas las actividades que se desarrollan en el país se tienen que contribuir al fisco, pero para lo cual es la administración que organiza la forma como hay que hacer que los ciudadanos contribuyan al fisco. Nosotros no tenemos deuda, lo he estado diciendo en varias ocasiones. Guinea no tiene deuda, pero sí tenemos compromisos y tenemos que cumplir esos compromisos. Y sobre todo, después de las últimas elecciones, nuestro programa político ha presentado una serie de realizaciones que tenemos que ejecutar, porque el pueblo tiene esperanza de que el gobierno va a llevar a cabo el programa político que ha presentado. Si no, nos consideraría como unos farsantes
como unos hipócritas de que no estamos cumpliendo con nuestro programa. Yo exijo de que se cumpla el programa, para lo cual lo que tenéis que hacer ustedes es acercar a la Oficina Nacional, coger el programa, hacer un análisis y programar, porque no queremos fracasar. Tenemos muchos enemigos, precisamente el odio de los enemigos se aumenta porque ven que nosotros estamos programando, estamos satisfaciendo al pueblo, pero todavía hay un sector que tenemos que encarar, sobre todo la falta de empleo, porque los ciudadanos quieren trabajar, pero no hay medios para emplearles, no hay empresas para emplearles. Por lo tanto, no vamos a esperar que se emplee al nacional a través de las empresas extranjeras. Nosotros tenemos que crear unos círculos, unas agrupaciones, unas disposiciones que faciliten al empleo del ciudadano. Tenemos muchas posibilidades para absorber la mano de obra nacional, que no es una mano de obra cuantiosa, pero hace falta que el gobierno conciba aspectos que podemos absorber la mano de obra nacional. Con esto viviremos con más tranquilidad. Hay aspectos sociales que también tenemos que analizar. Tenemos muchas deficiencias en el aspecto de la sanidad. La sanidad es tan importante para mantener la salud de la población. Hemos derrochado bastante dinero en ese aspecto, pero la falta de disciplina, la falta de organización, la falta de entrega del personal del sector para satisfacer al pueblo es lo que acusa actualmente la sanidad nacional. Tenemos que disciplinar, tenemos que formar a los sanitarios. La propia educación, que es la base del desarrollo de la nación, porque un país sin cuadros profesionales es un país condenado, porque nosotros ya estamos sacando muchos cuadros profesionales, pero no vamos a parar en la formación de cuadros porque es la vida. La vida es hoy día una modernidad, porque no se puede permitir de que la nueva generación vuelva a vivir en una circunstancia oscura. La incultura no podemos permitir de que eso vuelva a existir en el país. Por eso tenemos que formar a toda nuestra juventud. Ahora, si surge el problema de emplear a esos cuadros profesionales, por eso pido de que el gobierno tiene que encontrar remedios cómo emplear la mano de obra que no tiene posibilidad de trabajar. Hay que crear esos medios que puedan obligar a los jóvenes, a la población que no tiene empleo, para que se emplee. Es fundamental. También tenemos algunos flagelos. La corrupción administrativa prácticamente está creando dificultades en el país. Está creando grandes dificultades en el país. Pero no hay nadie que emprenda una lucha contra la corrupción. Este país tiene muchos recursos económicos, tenemos mucho dinero, pero ese dinero se está empleando de una manera abusiva. Pero como el gobierno es un órgano apacible, no hay forma de castigar a los corruptos. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa actitud. Tenéis que empezar a crear unos círculos, unas comisiones para fiscalizar a los funcionarios.
no solamente a los funcionarios, sino también a las empresas que corrompen a la población. Y hay que empezar a castigar para erradicar ese mal. El gobierno tiene que estudiar las circunstancias que acarrean peligro en la sociedad, que pretende cambiar la fórmula de vida, porque queremos una vida buena, una vida respetuosa, y no una vida que cree dificultades en la sociedad. Lo mismo digo de la delincuencia. Hay demasiados delincuentes en el país. Supongo que la delincuencia viene precisamente por falta de empleos, que sea la realidad, la falta de empleos. Pero hay otra delincuencia que no es por la falta de empleos, es una delincuencia natural, personas que han nacido para hacer el mal en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que empezar a castigar a los delincuentes, porque no podemos ser tolerantes. Después de un año voy a fiscalizar. Si encuentro que la gente no trabaja, no hacen el papel que satisfaga al pueblo, el papel que el pueblo aplaude, yo voy a tomar medidas. Aunque sea yo la cabeza de la dirección de la nación, porque no puedo tener la visión para resolver todos los problemas de una manera global. Por eso estoy nombrando a los colaboradores. Los colaboradores tienen que trabajar para dejar al jefe de Estado en un estado de moral agradable. Yo debo sentirme contento del equipo, pero en el momento que empiezo a encontrar circunstancias de abuso, porque en este país la gente se ha habituado a abusar. Abusan con el dinero, abusan también con la población, porque yo creo que el sujeto fundamental de un Estado es la persona humana. Pero cuando tratamos mal a las personas, ¿cómo creen ustedes que vamos a sentirnos orgullosos de que tenemos un gobierno? Porque el día de mañana, cuando el pueblo se rebele y va en contra nuestra, serán ustedes los culpables. Serán ustedes los culpables. Por lo tanto, yo pido esta vez de que se vea la acción dinámica del nuevo equipo. Yo también estoy en condiciones para someter a una fiscalización. Yo quiero pedir al señor primer ministro que esta vez no quiero la multiplicación, tantas reuniones, no quiero mucha polémica, yo quiero el pragmatismo, yo quiero las realizaciones. Por lo menos cuando se resuelva un problema, que me den cuenta de haber resuelto los problemas, es cuando yo me quedaré satisfecho. El gobierno tiene que ir en el terreno. Hay muchos desafíos. Tenemos una infraestructura que hay que conservar. Las escuelas, los hospitales, las carreteras, las viviendas sociales, también hay que educar a la gente cómo tienen que vivir en las viviendas sociales. Porque ahora mismo las viviendas sociales ya son como una zona de podredumbres, porque la gente no sabe vivir, pero también tenemos que educar a la gente cómo tienen que vivir en una zona de una comunidad de personas que viven como ciudadanos. No hay educación en este país, pero los que tienen que educar a la gente es el gobierno. Bueno, son muchísimas cosas que ha dicho el presidente de la República, por eso hemos puesto reflexiones, porque habla sobre todos los aspectos. Porque cuando la gente no sabe vivir en comunidad, hay que educarles. Cuando la gente no entiende que hay que contribuir al fisco, hay que educarles. Y muchas otras cosas. Nosotros realmente vamos a intentar hablar sobre lo que hemos escuchado. Cada uno aquí desarrollará, de acuerdo a su punto de vista,
estas palabras de reflexión del presidente. Yo voy a empezar antes con el señor Teodoro, porque como aquí, como ha dicho el presidente, el desafío económico es lo más importante en este momento. Pero encontramos estos problemas. Como he dicho, lo que es contribuir al fisco, pagar impuestos. Yo creo que es otra asignatura importante la que tenemos que aprender ahora, que es que la gente se inculque, que sepa que hay que contribuir. Eso es su opinión respecto a lo que ha hecho el presidente y más. Sí, gracias, Pastor. Yo, con respecto al desafío económico, antes de responder, bueno, de opinar sobre la contribución al fisco, me gustaría hablar sobre cómo he entendido, cómo he percepcionado el mensaje del presidente en cuanto al desafío económico. Yo parto del programa político electoral presentado en las últimas elecciones que hemos celebrado, y aquí hemos de poner énfasis al programa de desarrollo del país al horizonte 2020, que es el fundamento de todo eso. El programa político electoral presentado en las elecciones presidenciales, incluso en las últimas, donde yo he sido un partícipe en la elaboración de dicho programa político, se basa aquí. Aquí yo veo la primera fase, porque el programa Horizonte 2020 tiene 3 fases fundamentales. Hemos pasado por las infraestructuras, la primera fase. Ahora hay que pasar a la diversificación de las fuentes de crecimiento, que es la base de solución de los problemas que plantea el presidente. Es decir, empezar a desarrollar los sectores vitales de la economía, los sectores básicos, que son los que dan vida perenne a la economía, empezando desde la agricultura, la pesca, la ganadería, los servicios. Segundo, son los que crean empleo. Tercero, son los que hacen que la economía viva, no sea volátil, sino viva en su manera consistente. Entonces, ¿por qué estamos patinando de pasar de la primera fase a la segunda? Este es el primer problema que debe resolver el gobierno, entendiendo un poquito las pinceladas del jefe de Estado. Hacer que se pase de la fase 1 que ya hemos pasado a la fase 2. Después, cuando ya hayamos creado un excedente de consumo de nuestros productos nacionales, ir a la industrialización. Son las 3 fases del programa Horizonte 2020. Ahora, alguien podría preguntarme, ¿es que Horizonte 2020 se va a cumplir? Yo digo que sí. ¿Y qué hace falta? En el proceso de planificación hay lo que llamamos cuellos de estrangulamiento o cuellos de botella. Es decir, cuando se elabora un plan, nos encontramos con barreras, con dificultades. Hay que saber analizar el origen de esos cuellos de estrangulamiento en el espacio, en el tiempo, que puede seguir ejecutándose en 2030, en 2035 y sin ningún problema. Siempre y cuando saber formular las bases que nos identifican cuáles han sido los cuellos de estrangulamiento y para seguir avanzando. Y aquí nosotros en todo el mundo hemos visto, tocando un poquito el empleo, cuánto dinero se nos ha ido en la etapa de las vacas gordas hacia el extranjero, hacia el exterior. ¿Por qué? Porque no hay un tejido empresarial nacional sólido que debería absorber esta mano de obra del que el presidente está hablando. Por eso, si yo no digo el 80, 85%, quizá el 90% de nuestro dinero se ha ido fuera. Y también hay que saber que en la formación de cuadros también tenemos que saber qué formar y cómo formar.
Hay una reflexión importante que yo puedo hacer aquí, es que del acceso del país a la independencia en 68, mayor énfasis, de luego y con razón, porque no habían cuadros superiores, se puso en la formación de cuadros superiores, olvidándonos de los cuadros medios, que son los que manejan el tejido técnico del país. Por eso vemos hoy en día que para encontrar un técnico en frigo tenemos que llamar a un camerunés, tenemos que llamar a un burkinabé o tenemos que llamar a un yo no sé qué, pero todo, si no es uno o dos, será un Hassan o será un Basiru para que venga a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque aquí hemos dejado ese hueco y ese hueco hay que llenarlo. Y precisamente por eso también hay un instrumento muy importante que el presidente ha concebido, que es la construcción de centros politécnicos a nivel de cabezal de provincias. No todo el mundo se va a ir a la universidad. Entonces hay que completar este hueco, que son la gente que van a trabajar de carpinteros, de ebanistas, de fontaneros, de qué sé yo, de mecánicos, de técnicos de frigo, en lugar de que sean extranjeros. En fin, yo voy a limitarme un poquitín hasta aquí para no ser demasiado todavía voy a muy hablar vasto. un poco, por ejemplo, usted acaba de hablar del tema del Horizonte 2020. El mismo gobierno en sí está hablando de reprogramar el proyecto Horizonte 2020. Bien ha dicho, el tiempo puede ser en 2030, que esa es la idea, creo yo, que el gobierno tiene. En vez de Horizonte 2020, podemos empezar a hablar ya, si hay que reunirse, de 2025 o 2030. ¿Por qué? Porque el proyecto se basaba, si no me equivoco, básicamente en los ingresos de petróleo. Hay fases, porque la industrialización, como estamos hablando, sabemos que hay una zona que se ha reservado para el tema de la industrialización, que es en Bini, una zona, creo que costera, si no me equivoco, de Bini para ese tema. Y lo otro es cuando ha hablado el tema de empresas. Crear empresa nacional. Aquí yo creo que nosotros, los ecuatorianos, no tenemos esa cultura de asociarnos. Cada uno quiere tener su propia empresa, pero sería mucho mejor 3 o 4 o 5 individuos, cada uno con su capital, para crear una verdadera empresa que pueda sostenerse, estar mejor que las que vienen de fuera y reclutar, como ha dicho, profesionales nativos para que puedan, por lo menos, trabajar en esa empresa segura. Y no las empresas nuestras siempre llevamos en el maletín. Sí. El maletín. Las empresas nuestras, tienen los papeles de la empresa, tienes en el coche. Pero ¿dónde está la sede social? Inclusive no hay ni sede social. Sí. Pero tengo empresa. Ese tipo de empresas realmente no creo que pueda ayudar al gobierno para subsanar la parte de falta de empleo, de creación de empleo a los nativos que hoy en día están sin un puesto de trabajo seguro. Sí, yo quiero, antes de que pase la palabra al otro compañero, ponerme de acuerdo absolutamente con usted. Porque un plan, cuando llega al horizonte marcado, se hace una evaluación. Es decir, una mirada retrospectiva en ver qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos logrado hacer, por qué no lo que no hemos podido hacer y por qué no lo hemos podido hacer. Esto es lo que yo he llamado en planificación eliminación de los cuellos de botella. Esos cuellos de botella se definen precisamente en el proceso de evaluación del plan, antes de ir más adelante. Bueno, hay otro método, es eliminar los cuellos de botella y seguir con el mismo plan, pero poniendo un poquito más el horizonte más adelante. Yo me acuerdo cuando elaboramos la primera estrategia de desarrollo en 1997, en 5 años. En base de la evaluación de esa estrategia, se tuvo que elaborar, donde yo he sido técnico, partícipe y activo, el
Horizonte 2020. Es decir, las deficiencias que encontremos en el plan del 97 son los que nos hicieron, por mandato del jefe de Estado, plantear un horizonte un poquito más alejado para propiciar eliminar los cuellos de botella con los que nos encontremos y poder marcharse. Lo mismo podemos hacer ahora con el plan 2020 sin ningún problema. Por lo que estoy justamente de acuerdo con usted en ver qué es lo que hemos podido hacer aquí, por qué no lo hemos podido hacer para avanzar hacia el futuro. Es lo único que se puede hacer. El gobierno, la administración pública es la que organiza que haya ingresos. También el gobierno, como es Pablo, es diputado, es abogado, aquí como abogado, el gobierno, el presidente ha hablado de desafío político. Hay un pacto nacional vinculante, creo yo, es acuerdo de los partidos políticos. Hace bien poco, hace unos, no sé, 2012, no, 14, ¿no? Hubo el quinta mesa de diálogo de los partidos políticos. Y ahora bien, el presidente está hablando que ese diálogo debe permanecer constante dependiendo de las etapas, los momentos. Si no viene por la parte de la oposición, pero el mismo gobierno en sí puede invitar a los partidos políticos a sentar para buscar soluciones a los pequeños problemas que pueden existir en nuestra sociedad. ¿Qué opinan los puestos? Reflexión del discurso del presidente, su opinión, el mensaje, cómo le llega, qué piensa que va a hacer el nuevo gobierno. Hombre, más que pensar qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, lo que hay que pensar es exactamente en relación a la reflexión que ha hecho el presidente del gobierno, pero la está haciendo como jefe de gobierno, a los miembros que son, y lo ha dicho expresamente, colaboradores. Es decir, él gana las elecciones en el año 2016, él es el que está llamando, por virtud del artículo 49 de la Constitución, de componer un equipo de colaboradores para que al final ejerzan las funciones que él es el legítimo elegido para que se implementen las políticas del programa con el que se presentó. Por eso invita a que si alguien no lo conoce, vaya a la Oficina Nacional. Elegir los colaboradores, lo que tienen que hacer es implementar lo que es el contenido de este programa. Por consiguiente, más que lo que va a hacer el gobierno, lo que creo que es inteligente es reflexionar sobre las indicaciones que el depositario de la legitimación del gobierno ha dicho a los que van a ser los colaboradores suyos en la ejecución del plan. Dos cosas fundamentales. Primero, el gobierno evidentemente tiene un desafío político, y lo acaba de decir el presidente, y un desafío económico. En el ámbito político, el presidente está diciendo una cosa muy importante, porque me ha llamado la atención la expresión que mismo ha utilizado. Es decir, se trata de conquistar nuevos espacios de satisfacción. El que quiere una nueva satisfacción es porque al final está superando una época en la que ésta se ha deteriorado en cierto modo. Y es presidente de la República y dirige la política nacional e internacional. Por consiguiente, eso es una invitación, cuando menos velada, a que el gobierno tenga ante sí la labor de abrir más los espacios de integración y de democratización. Y yo creo que en ese sentido, además, como presidente del partido que ganó mayoría electoral en las presidenciales, por lo que se le adjudica la condición de jefe de gobierno, el partido también tendrá que ser un brazo complementario, cuando menos en la ilustración de estas políticas. Y la necesidad de que esta apertura se haga real. Y lo digo porque al final, el mismo jefe de Estado acaba de decir una cosa, además de encontrar nuevos espacios de satisfacción, también ha dicho adicionalmente que cada época necesita de un nuevo modelo de diálogo. Por consiguiente, ese nuevo modelo de diálogo habrá que encontrarlo, aunque después de 3 semanas nos hayamos dado bofetones, si esos bofetones son como consecuencia de lo que ayer ya se deterioró nuestra amistad
también debe incorporarse en un nuevo modelo de búsqueda de nueva satisfacción. Por consiguiente, el diálogo y la paz, además de ser, como dice la nuestra amistad nacional se ha deteriorado, en qué se ha deteriorado, cuáles son los inconvenientes, cuáles son los problemas y cuál es la expresión popular al respecto. Y eso es cualquier tipo de reacción nacional que vaya incluso contra aquello que el partido que ganó las elecciones hubiésemos querido entender como lo más correcto. Por lo tanto, dicho esto, habrá que sí estar disponible a ser, sobre todo, receptivo a que cualquier tipo de reacción contraria a nuestro programa político puede ser objeto de una reacción sensu contrario, y tendremos que ser absolutamente muy receptivos a todo esto. Y como gobierno habrá que buscar el encauzamiento oficial para que estas reacciones sean objeto de un debate permanente para ir encontrando nuevos espacios de diálogo y nuevos espacios de satisfacción. Pepe, el presidente ha hablado sobre falta de pragmatismo en el equipo saliente y pide a este equipo ese pragmatismo, pide al mismo tiempo un nuevo dinamismo. Porque durante sus reflexiones con los primer ministro, viceprimeros ministros, los ministros 25, los ministros delegados, viceministros y secretarios de Estado, el presidente ha dicho que quiere que la función del nuevo equipo preste atención en impulsar una nueva democracia para poder dar más credibilidad al gobierno. Al mismo tiempo que les ha pedido colaboración, trabajar, tener el mismo espíritu para resolver los programas del gobierno. Gracias, Pastor. Creo que las palabras del presidente, haciendo alusión, poniendo especial énfasis en lo que él ha llamado el pragmatismo, pues tiene un sentido muy profundo, porque cuando un equipo gubernamental no salta al terreno, se queda en los despachos, esto minimiza un poco. Se suele decir que el ojo del amo engorda al caballo. Realmente las palabras del presidente yo encuentro como sujeto fundamental la propia población. Y cuando esta población en sus diferentes sectores recibe a menudo el calor de las personalidades que regentan el aparato gubernamental, eso da más ánimo, más impulso a los programas que el gobierno tiene diseñado. Por ejemplo, el presidente de la República ha hablado de la necesidad de que la población contribuya al fisco. Y es una cultura que la población ecuatoguineana no ha sabido asumir en su plenitud. Porque decirle al ecuatoguineano que pague al fisco los diferentes conceptos, esto muchos ciudadanos de a pie lo interpretan como un gesto antidemocrático, a pesar de que, sin tener en cuenta de que a través de estos fondos que ellos depositan en las arcas del Estado por diferentes conceptos que el gobierno pone a su disposición, es lo que también permite al gobierno implementar otros programas diseñados dentro del marco de la política de construcción nacional. Por eso quería referirme mucho más a la contribución, ya no del gobierno, porque el gobierno en sí ha diseñado un plan, un programa. Pero estoy entendiendo que el brazo ejecutor de este plan, de este programa de desarrollo del gobierno, es la propia población. Y esta población está compuesta fundamentalmente de la persona humana, que el jefe de Estado ha dicho que es el fin supremo del Estado.
Y por consiguiente, existe una familia en nuestra sociedad, que es la célula fundamental de esta sociedad. Y esa persona humana es la que tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para generar bienes en beneficio propio. Por supuesto, apoyado por los programas que diseña el gobierno. Por eso, esa población, que en última instancia es la beneficiaria de los esfuerzos que el equipo gubernamental está realizando para lograr su bienestar, tiene que realizar una colaboración intensa. La colaboración de la población es muy importante porque estoy entendiendo que el gobierno puede diseñar unos buenos programas, los miembros del gobierno pueden ser pragmáticos, pero en el momento en que este gobierno no encuentra la colaboración adecuada por parte de la población para asumir con plenitud los deseos del gobierno para la satisfacción de esta propia población, serían esfuerzos vanos por parte del gobierno. Por tanto, es a la población a la que yo quiero dirigirme, en el sentido de que estos programas van a ser más efectivos, van a tener un impacto totalmente positivo cuando su colaboración con los programas del gobierno pues está al más alto nivel. Compañero Javier, aquí el gobierno, como ha dicho el presidente, tendrá que educar, pero que muchísimo a esta población, porque inclusive tiene que educar algo lamentable de cómo convivir a la gente, porque la convivencia en las viviendas sociales, por ejemplo, es una vergüenza. La propia escalera que llega hasta tu apartamento tiene que ser el gobierno que mande a un funcionario o a limpiarte la escalera. Uno mismo, vamos a decir todos, somos incapaces de contribuir 1.000 francos, 2.000, para que busquemos a una moza o lo que sea que nos limpie la escalera. En esto, el gobierno también tiene que educar a la población. Gracias, compañero Pastor. Suele ser difícil ser el último en intervenir, sobre todo cuando se tiene invitados así destacados, con el profesor doctor Teodoro Ndomba, que muchos conocen de economía. El compañero Pastor, le voy a decir que nosotros somos notarios de la actualidad y en nuestra sociedad ha venido sonando la palabra ensayo democrático. Esta palabra ensayo democrático lleva muchas décadas implementándose en la sociedad ecuatoguineana. De la misma forma, yo le diría que también se haga un ensayo de lo que es pagar ese tipo de contribuciones para que la población vaya acostumbrándose, porque a través de la frecuencia, la asiduidad y la insistencia del gobierno, la población puede quedarse educada, formada, concienciada en lo que respecta a este tipo de contribuciones. Por ejemplo, la basura, de la misma forma que pagamos la luz. La población tiene que ir asimilando este tipo de cultura, porque en otras partes del mundo así se vive. El ayuntamiento recoge la basura con camiones, pero el camión utiliza muchísimos elementos: el combustible, los neumáticos, el mismo personal de a bordo. Pero si la población no tiene esa educación de que tiene que contribuir aunque con 1.000 francos por familia, de la misma forma que en nuestra sociedad persiste hasta ahora la frase ensayo democrático, de la misma forma también puede existir en nuestra sociedad ensayo de pago de contribuciones de diversos tipos, por una parte. Y por otra, en lo que respecta al tema económico de nuestro país, yo, sin ser economista, atendiendo a las especificaciones que ha ido haciendo el doctor Teodoro Ndomba, en el año 1997, creo que en noviembre, se realizó la primera conferencia económica nacional, en 1997, y en 2007 también se volvió a celebrar otra conferencia económica nacional. Ha sido un periodo, un intervalo de 10 años. Ha vuelto ya a transcurrir otros 10 años. No tengo categoría jerárquica, política ni administrativa como para decir que se vuelva a convocar
otra tercera conferencia económica nacional. Creo que es lo que es más posible ahora para ver, como lo ha dicho el doctor Teodoro, en qué es lo que no hemos cumplido y qué es lo que hemos cumplido, porque hay mucha fase cumplida en lo que respecta a la consecución del Horizonte 2020. Hace poco, el portavoz del Gobierno, el joven ministro de Información, Prensa y Radio, Eugenio Zobian, mantuvo una entrevista con diferentes medios de comunicación social y aclaró ese aspecto. Cuando se dice que se marca un horizonte, no quiere decir que cuando se llega a este horizonte, a estas fechas, todo tenga que estar en nuestras manos. Había un programa en estos medios de comunicación social, decía, siempre hay que buscar lo imposible para quedarse con lo posible, buscar lo imposible para conseguir lo posible. De la misma forma, esta posible tercera conferencia económica nacional que se convocaría serviría para marcar otro horizonte, porque todas las realizaciones que se van materializando a lo largo de estas proyecciones dejan una impronta, dejan un sello en lo que es la construcción progresiva de las infraestructuras, digamos, las infraestructuras viales, viviendas sociales, incluso industrialización, que es la fase que más apremia ahora en nuestra nación. Y yo creo que no tengo mucho que abundar, pero veo, según esas declaraciones del portavoz del Gobierno y analizando como técnico de los medios de comunicación social, después de cada 10 años se ha venido realizando conferencias económicas nacionales. Creo en la posible organización de una tercera conferencia económica nacional para ver qué hemos cumplido y qué nos hace falta cumplir y marcar otro horizonte. Se puede llegar a este otro horizonte, si no se cumple todo, también hay que marcar otro para ir desarrollando paulatinamente el país con pie firme. Pastor. En las reflexiones del presidente de la República había otros temas en los que él realmente habló duramente, criticó el tema de la deficiencia en la sanidad. José Pablo, vamos a desarrollar esto. Deficiencia en la sanidad nacional. Llegó un momento en que decía que no hay un presupuesto en el gobierno en el que se tenga que estar dando beneficencia a todos los ciudadanos para llevar al exterior. Lo que hay que es reforzar la sanidad nacional. En la sanidad nacional ha hablado sobre la falta de disciplina, la falta de entrega de los sanitarios para atender a los conciudadanos. Eso también le ha hecho hablar constante, bueno, tiene que ser algo constante, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no solo para mirar a los funcionarios que son corruptos o los mismos miembros del gobierno que también pueden estar involucrados, que lo sabemos bien. Ha dicho que hay que buscar, investigar, crear una comisión para esas empresas, esos empresarios que también vienen a corrompen a los funcionarios. Porque las dos partes. Bueno, amén que tengas otras cosas, me gustaría que me desarrolles eso como abogado, que cómo se puede luchar contra la corrupción en nuestro país. Sí, es importante, pero es profundamente complejo. La lacra de la corrupción, y yo, por ser humilde miembro del gremio, de la profesión a la que me he llegado a estudiar, muy complejo hablarlo, porque más tarde o más temprano el extremado y elevado grado de corrupción que hay en el país, para mí, sinceramente, es la consecuencia de que el Poder Judicial no está desempeñando cabalmente la función que la Constitución le tiene reservada, que es la de ejecutar, o sea, dictar sentencias, cuidado, enjuiciar, llegar a sentencias y ejecutarlas. Resumidamente, la conducta de todo ser humano, si fuese gobernada por la Biblia, nadie pecaría. Lo que pasa es que como humanos, y miren lo que le voy a decir,
Estamos gobernados por los códigos civil, mercantil, económico, código de comercio, penal. Se nos juzga por los códigos humanos. Pero si fuéramos ángeles y estuviéramos en el cielo, evidentemente en el cielo Dios no te da opción a matar. Dice, quinto mandamiento, no matarás. Punto. No hay más. Este es el código de Dios. Pero sin embargo, en el ámbito humano, lo que decimos es que nos conocemos pecadores y decimos, el que matare será responsable de un delito de homicidio, y si mediase alevosía, nocturnidad, etcétera, etcétera, lo sería en grado de asesinato. Es decir, los humanos transitan de un mandato expreso seco de Dios, no matarás, a uno que ya contempla la posibilidad de que el hombre puede matar. ¿Por qué? Porque estamos hechos del pecado y como consecuencia de este pecado legislamos. Pero si legislamos y no ejecutamos lo que está dentro de la legislación, es porque lo que está fallando es la consagración que se le hace por la Constitución el Poder Judicial. Así de claro. Por lo tanto, oye, un médico que es corrupto y no se le persigue, es porque o bien ha habido omisión de responsabilidad por parte de sus superiores, por lo tanto no ha habido ni coacción expediente administrativo ni judicial, y si lo ha habido, no se le ha ejecutado las sentencias y se le ha juzgado. Esto está muy claro y creo que cualquiera lo entendería, cualquiera. Dicho esto, señalando esta especie de aspecto preliminar, quiero decir que dentro del programa que estamos hoy por hoy viendo, en el reportaje que hemos visto del jefe de Estado, Pastor, hay una cosa que me llama, no sé si ustedes, poderosamente la atención. El presidente, cuando ha hablado del desafío en el ámbito económico, sin darse cuenta también ha incluido una gran preocupación en el ámbito político. Porque habla de 4 cosas esenciales. No hay programa que impulsa el desarrollo económico. 1. Echa en falta la contribución fiscal. El jefe de Estado está diciendo que no hay cumplimiento del programa. Y dice que no tenemos deuda, sí compromisos. Pero termina diciendo una cosa todavía más esencial. Mire usted. Cuando dice que el paro, que no es cuantioso, si el gobierno resuelve el problema del paro, viviremos más tranquilos. ¿Qué le sugiere esto a usted? A mí me sugiere 2 cosas fundamentales. Primero, una reflexión en el ámbito político. Es decir, estos mismos que están en el paro hoy por hoy constituyen un verdadero problema político. Pero profundamente. Porque pueden ser utilizados por los vendepatrias, por decirlo en términos del mismo presidente, para que la sociedad tenga una orientación muy falsa de la realidad. Segundo, esto constituye también un desafío económico. En la medida en que, después de la segunda conferencia económica, evidentemente este país tiene 2 grandes problemas que hay que resolver. Primero, el tamaño del mercado interior y segundo, la financiación del desarrollo. Lo digo por decir 2 cosas fundamentalmente gráficas para que nos entendamos. ¿Cómo es posible que hubiésemos vivido mejor con una progresión en lo que es la sostenibilidad de las cuentas públicas en la autonomía que ahora? A nadie se le entra en la cabeza. Aparte que la producción lo era únicamente con la madera y la agricultura. ¿Pero por qué? Porque el mercado nuestro de consumo estaba en la península. Y en el presupuesto español se financiaba el desarrollo y se financiaban las transacciones. Esto hay que decirlo. Oye, yo quiero ir a invertir en Guinea, muy bien. Para que yo venga mis sacos de harina, de yuca, en Guinea. ¿A quién tengo que venderlo? Al millón de guineanos no voy. Son pocos. Incluso si tuviera que extender este mercado a su magnitud comunitaria, las fuentes del censo comunitario hasta el año 2012, que es donde tengo el conocimiento, ¿sabe cuántos somos? 34 millones. Tampoco da abasto. Y si lo diera, te encontrarás con las trabas
de que la Carta Única de Exportación Libre es falsa, porque en Camerún, cuando entres con los sacos de harina procedentes de Guinea, los aranceles suben. Muchísimo cuidado, porque esas cosas hay que decirlas muy bien. Oye, y el presidente está diciendo, oye, hay que enseñar la economía. Sí, pero esas son las cosas básicas que hay que enseñar. Cuando emplaza al gobierno a tomar una conciencia de cómo se desarrolla la economía, hay que decir las cosas fundamentales. Primero hay que financiarla. Hay que financiarla. Hasta en España, en los años 70, cuando se trata de poner las medidas de la reactivación económica, de la gran crisis que hubo después de la guerra civil, en España lo que se hizo es crear el Instituto Nacional de Industria, el INI. Y el gobierno financió lo que eran las colonias para la promoción agraria, en lo que es el Levante y el Poniente español, y lo financió. Hasta que hoy por hoy las grandes industrias, las grandes agroindustrias españolas están siendo absolutamente privatizadas por grandes empresas extranjeras. El sector financiero tiene que ser profundamente reformado en este país, porque la vida de un crédito de 25 millones no puede ser de 5 años. Es que donde usted encuentra la posibilidad de poder hacer la amortización en tan poco tiempo. Y ahí empezamos. Porque yo, para poner una industria, por ejemplo, para la venta de terapia y hacer piscifactorias en mi pueblo, son 7 millones de euros. Y si usted me dice que hay que amortizar eso en 10 años, apaga y vámonos. No hay nada que hacer. Por eso el gobierno, ahora que ha puesto en un mismo ministerio Hacienda, Economía, también le incorpora planificación, porque el objetivo fundamental está orientado a que el desarrollo se financie. El desarrollo se financie. ¿Por qué hay una cosa? Y termino con esto. ¿Hay empresas? Sí. Oye, hay deuda sobre la contribución fiscal. Claro, ¿por qué? Porque estamos nadando en una economía sumergida. No hay en la declaración estadística fiscal ni un catastro de las empresas en este país. ¿Y cómo obligamos a que ingresen al fisco si no sabemos ni siquiera dónde están? Pero funcionan y tienen dinero. Entonces, a partir de ese momento, pero cuando usted ya financia la economía, pone las condiciones de exigibilidad. Porque al final yo financio a la empresa XBM de Pastor, yo sé dónde está, yo sé dónde localizarle las 24 horas del día, y yo sé cómo aplicarle como agente de retención fiscal, tanto en IRPF, en el IVA y en lo que sea. Entonces hay que financiarlo. Aquí estaba una empresa que se llamaba Suministros Coloniales, SUMCO, y la base y el control de la economía española en aquel momento estaba concentrado allí. No había empresa española que se escapaba de esto. Sabía perfectamente quién hace qué tipo de inversión, qué tipo de producción de producto transacciona y cómo se le paga. Fíjese hasta qué punto la Unión Europea, que tiene en cada uno de los países lo que se llama crédito a la exportación, nos está diciendo incluso además de producir en el país, si usted quiere ir a exportar, también le dan un crédito. Primero, es una medida que tiene un doble uso. El uso de fomentar la inversión y el uso de control sobre ti. Por consiguiente, creo que el gobierno actual debería actuar así. Yo no tengo dinero, pero los que lo tienen, ¿por qué entonces? Yo soy diputado y le puedo decir que en los presupuestos generales del Estado, hasta el año 2014, lo que son los ingresos tributarios no petroleros no solo se han estancado, sino que han descendido. Y si esto le añade que estamos pagando la financiación del déficit público casi un 34%, apaga y vámonos. Tanto creo que el gobierno tiene que ser muy serio, encontrar mercados internacionales, financiar la economía y sobre todo estimular la transacción internacional. Muchas gracias. Antes de seguir hablando de economía, porque aquí José Pablo habla de una economía sumergida, lo voy a debatir después del vídeo con el economista el doctor Teodoro Oddobba. Primero vamos a escuchar al primer ministro, vamos a escucharle lo que dijo después de prestar juramento ante el presidente de la República,
Su Excelencia Obiang Yimambasogo. En primer lugar, felicitarle, Excelencia, por este nuevo nombramiento. Como el presidente de la República ha dicho, no es reconducción, sino un nuevo gobierno. Dentro de sus palabras, el presidente ha hablado sobre dos desafíos sumamente importantes: desafío político y desafío económico. ¿Qué piensa al respecto? Muchas gracias, como siempre, a los medios de televisión Guinea Ecuatorial. Las palabras del presidente, que son orientación, son palabras de fe, palabras que tenemos que llevar a la práctica. Y nosotros, en nuestra anterior gestión, hemos señalado siempre que somos lo que en términos coloniales conocíamos con el nombre de capataz, es decir, aquella persona que está siempre presta a cumplir las órdenes e instrucciones que recibe. Esa es la misma dinámica que vamos a llevar mucho más todavía cuando el jefe de gobierno, presidente de la República, jefe de Estado, él ha señalado una serie de programas que hay que llevar a cabo para satisfacer dentro de lo que cabe a la población, siempre y cuando que las posibilidades económico-financieras del país lo permitan. El presidente jefe de gobierno ha señalado a nivel del sector público la corrupción en la administración. El primer ministro tiene este mandato asistido del equipo de los 3 viceprimeros ministros para que podamos ver de qué manera podemos encauzar las buenas conductas, los buenos comportamientos en la administración. El presidente de la República, jefe de gobierno, ha señalado la necesidad de encontrar soluciones al problema de desempleo que hay en el país. Con la creación de empresas, todo eso será posible en tanto y en cuanto podamos solucionar o por lo menos llevar a buen término los pasos para solucionar el problema económico que hay en el país. El gobierno, el jefe de Estado lo ha señalado, no debemos ser personas de despacho, no debemos ser personas únicamente para lucir nuestros trajes, debemos salir a la calle, por tanto que la población no se extrañe cuando el primer ministro ha estado saliendo a la calle a veces con chándal o cuando tengamos que presentarnos en algunos sitios, es únicamente para buscar orden. Todavía Guinea Ecuatorial no debe considerarse como un país cuyo miembro del gobierno debemos sentirnos únicamente en los despachos. Por lo tanto, resumo que seguiremos siendo lo que hemos sido, capataces, cumplidores de las instrucciones del jefe de Estado para el bienestar de esta población. El presidente ha hablado de falta de pragmatismo en el último gobierno, donde también ha hablado sobre la deficiencia de la sanidad nacional, la importancia de la formación de los jóvenes, ya que son el futuro del país. Al mismo tiempo que ha hablado sobre una reunión que tiene que ser constante. Me gustaría saber si el nuevo gobierno, ese equipo, tiene ya algún plan para cumplir el programa del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial que presentó en las últimas elecciones del año pasado. El plan del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial está, y el gobierno tiene que cumplirlo. Y ya a partir de las orientaciones que acaba de dar el jefe de Estado, el gobierno se va a sentar, una vez que el equipo gubernamental estará formado en completo, para trazar misiones, para trazar programas dentro de la concepción general que el partido ha hecho para ganar las elecciones. Podría hablar, bueno, sabemos que el gobierno aún no está formado por completo, pero hablar de pragmatismo, falta de pragmatismo. Efectivamente, pragmatismo hay. Lo que pasa, hay que doblarlo, hay que redoblarlo. En el sector de la sanidad, tenemos que insistir en el sector de la sanidad, la disciplina del personal sanitario. En el sector de la educación, los docentes que no están tomando posesión de sus destinos, las escuelas que están abandonadas sin profesores. También el gobierno, desde esta posición, hoy apelamos a la conciencia de todo el personal de la administración pública, sanitarios por un lado, docentes por otro lado y funcionarios en general. El gobierno también apela a la asistencia de la población, porque esta población también, el jefe de Estado suele decir, cambiemos todos de mentalidad, puesto que el tema de desarrollar el país no solamente le incumbe al gobierno, sino le incumbe a cada uno desde su parcela de actuación. El hombre del poblado, el maestro en la escuela, el sanitario en el hospital, el funcionario en la función pública. Por lo tanto, tenemos que ser pragmáticos y, en fin,
Quiero terminar diciendo que vamos a hacer lo posible por cumplir las instrucciones del jefe de Estado, él siempre como un visionario, él siempre como un programador, él siempre como alguien que se anticipa a los acontecimientos, y lo mejor, creo, para mí es seguir las instrucciones del trabajo que él nos mande, y pedir también que en cualquier momento que haya deficiencias, también que se nos señale las deficiencias que hay para que podamos mejorarlas. Nadie puede decir que estamos haciendo o hemos hecho las cosas bien en ningún momento, pero repetimos, somos gente dispuesta siempre a un mejor servicio, cumpliendo los mandatos que vienen del jefe de gobierno. Para terminar, ¿algún posible diálogo, como el presidente ha matizado, gobierno y partidos políticos? ¿Alguna posibilidad? Hombre, lógicamente el diálogo gobierno-partidos políticos debe ser permanente, sobre todo para la estabilidad del país. Por eso queremos invitar a aquellos que, diciendo que son partidos políticos que no se quieren sumar a esta dinámica, porque no, la dinámica esta no es para que el gobierno esté bien, sino es para que el gobierno esté bien. El diálogo político es para que el gobierno, para que la nación esté bien, para que haya paz. Por eso el gobierno está obligado a tener siempre estos encuentros permanentes con las fuerzas vivas de la nación, sociedad civil, partidos políticos, etcétera. Por lo tanto, como he dicho, he resumido diciendo que vamos a hacer lo posible, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño para cumplir las orientaciones que ha dado el presidente. Si en un momento dado no estamos a la altura de las circunstancias, él exigirá responsabilidad y nosotros no tendremos más que acatarnos a sus decisiones. Bueno, hemos escuchado ya las palabras del primer ministro. Esto fue después, justo después de prestar juramento ante el presidente de la República. Vamos a volver al tema de la economía, que es muy importante, porque antes de este vídeo el invitado José Pablo hablaba de una economía sumergida, hay que financiar todo, economistas, y el primer ministro habla de las condiciones actuales, las condiciones económicas y financieras, si lo permiten, entonces ese plan se puede cumplir a rajatabla. Sí, no cabe la menor duda que acertadamente lo ha dicho nuestro compañero José Pablo, que aún no siendo economista parece que está de un paso para hacerlo. Porque si se define de esta manera los conceptos económicos es porque efectivamente está en este paso. Pues por decir que una economía que no se financia no puede tener vida. No puede tener vida, hay que financiar la economía. Por eso la asociación de los tres ministerios, el que planifica, marca qué tenemos que hacer. Después entrega a la economía para validar según los recursos que disponemos, y la economía a las finanzas para que se ponga dinero. ¿Quiénes deben poner el dinero? Exactamente. Si no se hace esto... ¿Quién pone el dinero? ¿Quién debe poner el dinero? El gobierno. Pues el gobierno. El gobierno, aunque actualmente, por la diversificación de la fuente de crecimiento, estamos llamados a crear un sector privado remarcable, porque tampoco podemos atribuir todo al gobierno. Entonces, si el sector privado también está asociado a los programas del país, también deben financiar. Deben aportar inversión, porque las empresas privadas no la va a financiar el gobierno. Por eso están en los bancos, por eso están los mercados financieros. Hay un tema muy importante, como lo ha reflejado también el compañero José Pablo, cuando el presidente dice rajatablemente, si se permite, que en varias ocasiones viene repitiendo que el gobierno no tiene ninguna deuda, no solo en el exterior, ni con ningún banco, ni con ninguna empresa, pero sí tiene compromisos. Por eso hay que explicarlo muy bien a los empresarios, porque muchos dicen que el gobierno me debe dinero. Y yo le invito, digo, usted ven a construirme una casa. Te doy, vamos a imaginar que el proyecto de la vivienda todo con la llave, son 30 millones de francos, un ejemplo.
Les digo, bueno, te adelanto los 10 millones, me empiezas la obra, termina la primera fase, de lo que ha costado 10 millones, pero la vivienda aún no ha terminado. Si yo no tengo dinero ahora para darle a usted, que es la empresa que construye mi casa, usted no puede decir que yo le debo, porque la vivienda no ha terminado. Entonces yo quiero entender de esta manera la postura del gobierno. Porque cuando te han adjudicado alguna obra, no es sinónimo de que la obra a mitad, si te han dado lo que ya has ejecutado, pues tenemos que estar diciendo, pues yo tengo un compromiso con el gobierno de terminar de ejecutar una obra, simplemente. Sí, así es, Pastor. Curiosamente, el modelo de desarrollo de Guinea Ecuatorial que ha diseñado el presidente de la República ha sido para acelerarlo al máximo, porque llevamos desde los 200 años de la colonia, la preindependencia, los primeros años de la independencia, el país estaba estancado. No había infraestructura, no había hospitales, no había viviendas sociales, no había nada. Por eso, él ha creído que cuando una empresa viene y no tiene fondos, mira, es una curiosidad, es una forma curiosa de avanzar, de desarrollarse. Las empresas vienen, sí, yo quiero construir viviendas sociales en Guinea. Muy bien, lo ideal económicamente sería, usted trae su capital, invierte, y si lo presta al dinero, y si lo presta al gobierno, dile al gobierno que usted me debe, que yo le presté dinero. Pero el caso no es así. Todas las empresas que han llegado aquí, el gobierno es el que pone dinero. Quiero viviendas sociales, pone dinero. Así es que efectivamente no pueden acusar al gobierno de deberles. La casa, las viviendas sociales son del gobierno. El dinero que se ha entregado es el gobierno. Simplemente está utilizando su tecnología para construirlo. Entonces, compromisos entre esa tecnología y el dinero, más la voluntad que tengo de tener las viviendas sociales para mi población, de esos compromisos está hablando el presidente. No hay ni una deuda. Yo tengo una pregunta. Sí. Se ha hablado de que el país debe estar dotado de empresas nacionales. ¿Por qué? Porque, tal como usted acaba de explicar, la mayor parte de nuestro dinero se fue al exterior, cuando existía esta gran preocupación del gobierno de dotar al país de infraestructuras. Creo que las empresas, las que hay en el país, también están en las mismas condiciones. ¿Y piensa usted que estas empresas pueden tener consistencia cuando su marco de actuación depende de la aportación económica del gobierno? Sí, don José, vulgarmente se dice que no hay ayuda desinteresada. Esas empresas tienen un margen de beneficios, muchas veces duplicado, muchas veces triplicado, y ahí deben tener sus reservas. Mira, lo que debería de ser correcto es que con esos beneficios que ganan, vayan financiando la obra para por lo menos tenerla presta a entregar al gobierno, pero muchas no lo hacen. Ese margen de beneficio lo meten por el bolsillo y se van al gobierno a decir, dame para que termine la obra. Esto es lo que pasa. Por eso mi pregunta, porque todos, tanto las empresas extranjeras que han construido Guinea, como las que se pretende establecer en el país como empresas nacionales, todos andan por el mismo camino, esperar del gobierno, y creo que al filo de muchos años no tendrán en su haber un capital propio para su propio desarrollo. La cuestión aquí es de gestión, porque no hay empresa que pueda aceptar a ejecutar una obra, un proyecto, sin su margen de beneficio, que ya repito, por la experiencia vivida, muchas veces es duplicado y triplicado. Hay que saber gestionar, su propio ahorro, por el que mañana, pasado mañana, van a seguir funcionando, concibiendo más obras, a lo mejor ya no con el gobierno, sino las suyas propias como empresa privada. Además hay que decir una cosa, que es una voluntad política que ha tenido el presidente de querer capitalizar a las empresas nacionales. Sí. Porque Guinea Ecuatorial es el único país que se desarrolla sin sus propios capitalistas, sin su propio hombre de negocios, que es
otra parte, otra brecha, otra rama de su voluntad política de querer hacerles que tengan su propio capital. Pero ya hay que ver cómo esas empresas se gestionan para que ese dinero vaya en sus cuentas de ahorro para cara al futuro del desarrollo de la propia empresa. Sí, don Teodoro, una última pregunta, por favor. Se ha hablado aquí, y lo ha dicho el presidente de la República, su excelencia Obiang Baza, la contribución de la población al fisco, que necesita, creo que, mucha sensibilización. Es que, ¿piensa usted que al filo de los años, después de años, esta población estará sensibilizada para aportar su granito de arena en este aspecto que es importante, que es la contribución al fisco? Porque estamos viendo ahora que muchos ciudadanos no pagan la recogida de la basura, sobre todo en las principales cabeceras provinciales del país, Malabo, Bata, incluso en el interior. Y también el tema del suministro de agua potable, que en otros países la población contribuye. Es que la población ecuatoguineana estará sensibilizada para responder positivamente a este llamamiento del gobierno. Don José, yo creo, no es que crea, sino estoy convencido de que sí. Lo que hay que hacer es hacer muchísima sensibilización. Aunque también aquí hay elementos también adversos o de mala fe. Pero yo le voy a poner un ejemplo sobre la mesa. En mi pueblo, cuando se puso el tendido eléctrico y todo el mundo ya tenía luz, yo creo que habrían pasado como 4 o 5 años sin pagar nada. Pero cuando se impuso a que la gente se firmase contratos con Segesa y para pagar la luz, todo el mundo, no, que si el presidente ha dicho luz para todos, no se paga, no se va a pagar. Entonces empezaron a hacer una sensibilización a la gente, el gobierno, la empresa, para que sepan que para mantener esa red de electrificación que les abastece la luz en las casas, eso necesita dinero. Se hizo mucha sensibilización y ahora yo ya veo a mi madre, cada vez que llego, yo he guardado 5.000 para pagar, los de Segesa ya van a venir. Aunque también hay, como digo, otra parte de gente malévola. Cojamos el ejemplo de las viviendas sociales. No vamos a decir que esa gente viene del pueblo. Acá, los hay que son cuadros y trabajan, que entrando en el portal de su casa, el jardín se ha vuelto un bosque. Pero bueno, usted ha estudiado fuera, ha estudiado dentro, es un cuadro. Es que usted no se da cuenta de que eso no puede. Es que el gobierno es el que también debe venir a chapear tu patio. Es el gobierno que va a venir a pintar también tu casa. Lo mismo va en todo lo que vamos viendo por las calles. Los transformadores eléctricos rotos, los postes de electricidad que otros países añoran derribados, etcétera, etcétera. Porque hay gente de mala voluntad. Yo no voy a llamar boicot porque tú no vas a boicotear al gobierno en una vivienda donde tú vives. A fin de cabo es tu vivienda. Pero cuídalo. Chapea tu patio. No esperes de otro. En Europa hay, en cuestiones así, en las viviendas comunales, hay lo que se llama servicios comunales, donde cada uno aporta yo no sé qué, 2 euros, 3 euros, 10 francos, 20, que sea 10.000, 20.000, 15.000, no sé, para que se pague a alguien que le va a chapear el jardín, que va a limpiar las escaleras, que va a echar la basura. Eso también se demuestra con un ejemplo de lo que pasó en Malabo, haría como 10, 15 años, donde el ayuntamiento, habiendo colocado los contenedores de basura, la gente venía y echaba la basura en el suelo. Incluso
al lado del contenedor. Pero se hizo una buena sensibilización y hoy en día ya nadie viene a echar la basura al lado del contenedor. Significa que tenemos que hacer muchísima sensibilización. En temas de paga de impuestos, yo le voy a decir una cosa, en los países desarrollados no existe otro delito grave que la evasión de impuestos, bien sea por personas físicas o bien sea por personas jurídicas. La cuestión es que la tradición de Guinea Ecuatorial, de los momentos antiguos, por lo menos de los momentos de la Primera República, donde he crecido como joven, es que al ciudadano se le tiene que dar todo. El gobierno me da todo, me tiene que dar todo, me tiene que suministrar todo. Esa mentalidad prevalece hasta ahora. Entonces hay que hacer ver a la gente que aunque estés donde quiera que estés, si quieres beneficiar de los servicios públicos, tienes que pagar el impuesto de la persona física, la cédula personal. Ya con el tiempo se irá. Y también por parte del gobierno ser ya tajantes en este sentido. Ya tajantes. Uno tiene 50, 100 viviendas, muy bien, no está mal. Pero hay que saber pagar por esas casas al fisco. Sí. Declararlos y pagarlos. De ahí se empieza. En otros países, usted no puede ostentar ningún cargo público si está evadiendo impuestos. No puede. De modo que ya con el tiempo todo eso irá entrando, pero no es tarde de empezar. Todo va a ir bien, yo creo. Muy bien. Algo que abundar en el tema que estamos hablando, reflexiones del presidente o las declaraciones del primer ministro. Simplemente que, Pastor, se ha construido el nuevo equipo gubernamental. Creo que el afán sugeridor, el carácter moralizante, la moraleja de los discursos del presidente de la República a lo largo de la semana se ha basado en dos aspectos, como lo ha podido señalar: el aspecto económico y el aspecto democrático. Le voy a decir que si yo fuera miembro del gobierno, yo grabaría estos discursos e intentar implementarlos, porque son programáticos. Trabajaría en este sentido, escuchando los discursos, intentando implementar en las reuniones y en las exigencias a mis inferiores sobre cómo materializar estas palabras del presidente de la República. En estos momentos en los que nos damos cuenta de que con la caída del precio del barril del petróleo muchos programas se han estancado y tal, no es más que escuchar esas orientaciones, llevarlas a la práctica y salir al paso. ¿Entiende? Sería para mí un discurso programático y exigir cuentas a todos los que están implicados en los diferentes departamentos ministeriales. El tema del pago de los impuestos que no sean los habituales, la luz, es cuestión de constancia, frecuencia, asiduidad, y así se crea lo que se llama enfermedad de acostumbramiento. La gente se va a acostumbrar de que después de cada final del mes, de la misma forma que Segesa o Getesa o cualquiera de las empresas que exigen constantemente la paga de los impuestos, el ayuntamiento también sabe que cobrará por familia o por, no sé, los economistas sabrán cómo mecanizar de que también la recogida de basura también se pague. Que la gente se acostumbra. Doctor Ndomba, como economista, acaba de hacer una mención a lo que decía siempre la abuela. Ya hay unos 5.000 francos para Segesa. Pero cuando la gente se acostumbra, crea hábito y ya crea alergia cuando ya se quiere exigir. Con la exigencia constante, la gente ya se acostumbra de que hay que reservar algo para con lo que es la recogida de la basura. Muy bien. En nuestra sociedad tenemos el tema de desempleo. El presidente lo ha hablado. Tenemos también nuevos egresados que también van a buscar empleo. Y tenemos otros que utilizan la falta de empleo como excusa para hacer el mal, que son los delincuentes. Pero también, ¿cómo podemos acabar con esa delincuencia constante? Porque son gente de mala fe que han nacido, como decía el presidente, para venir a hacer el mal. Sí, pastor, y yo creo que, bueno,
No, yo lo digo porque muchos, Sí. cuando vemos en la tele, Sí. Cuando preguntan por qué has robado, por qué has atacado a esa serie, dicen, no, porque yo no tengo empleo. Entonces, ya está. Sí, es lo que le estaba diciendo inicialmente. Y los que roban en las sociedades europeas, incluso sin que puedan justificar que efectivamente están robando porque les falta empleo. Yo creo que el robo constituye un comportamiento típico de alguien que cree que debe vivir por encima de sus posibilidades. Tiene nada que ver que tenga o deje de tener empleo. Porque si tenemos 30.000 personas hoy por hoy en el paro en este país, deberíamos tener 30.000 delincuentes. Y no es así. Creo que esa hipótesis, quien quiera creer en ella, que la crea. Pero el delincuente es delincuente. ¿Por qué? Porque cree que debe vivir por encima de los demás. Yo escuché, siendo juez, la declaración de un chaval y que en aquel momento todavía estaba en este país, pues prácticamente en una circunstancia de pleno empleo. Es decir, había empresas de construcción por todos los rincones y había delincuentes. Y esos que te iban a decir, no, que los más listos trabajen. Y yo de día duermo. Y por la noche voy a sacar lo que él ha producido. Entonces, ¿y eso es que decimos de ellos? O sea, la delincuencia es un estado mental, por consiguiente, sujeto a una reprochabilidad pública y social, más al mismo tiempo jurídico y formal. Tanto desde la sociedad romana hasta hoy, el delincuente se ha definido como una persona que tiene simple y llanamente una enfermedad de desviación social. No tiene nada que ver con que le falte empleo o que lo tenga. Si fuera así el caso, entonces aquel que es funcionario, aquel que es empleado en un banco y roba, ¿qué decimos de él? ¿Le falta empleo? Lo tiene. Y justo por tener empleo roba. No, lo que sí quería decir es que al final hay un serio problema desde el punto de vista de la cuestión del desempleo. Esto hay que verlo desde el punto de vista de cómo se establece el mandato del jefe de Estado en relación coherente con el texto del comunicado final del reciente simposio de la Guinea Ecuatorial para la promoción e incentivación de la diversificación de la fuente de producción. El mensaje del jefe de Estado ha sido resumido, pero ha sido incisivamente similar. Es decir, identificar como principal el tema de la no afloración del capital privado nacional para la financiación de la inversión productiva. No aflora. Creo que incluso en la legislatura anterior el gobierno ya mandó al Parlamento Nacional una ley de condonación de deudas tributarias, que en otras latitudes tiene connotación de amnistía fiscal. Es decir, el objetivo fundamental, en mi opinión, es que esta ley vaya a favorecer que los que tengan a partir de 1.000 millones los inviertan en infraestructuras de producción. Pero el problema que tiene este país es que al final hay gente que tiene muchísimo dinero, que lo tiene con lo que en la economía, que lo sabrá el doctor, se llama efecto calcetín, en el bolsillo, debajo de la cama, en los cementerios, en fin, yo no sé, en cualquiera de los casos, el gran problema que aquí hay es este. Y el gobierno, si no hace una política contundente, orientada a identificar lo que son los orígenes de la renta, porque otra cosa que hay que identificar, es decir, Guinea es uno de los pocos países, para no decir el único, donde el consumo se estimula todos los días, pero el origen de las rentas no se conoce. Entonces, económicamente es inviable esto, los que saben de economía. Y yo genero economía para estimular el consumo. Pero aquí todo el mundo consume y no sabemos dónde vienen los fondos. Has hablado de amnistía. Sí. Entonces, a partir de ese momento, ese tema de la amnistía fiscal, lo digo a colación para que sepamos que el gobierno no está hablando de un tema nuevo y no está gritando en un desierto remoto ni en una montaña lejana, sino que el compromiso del jefe de Estado con relación a ese tema es tremendamente profundo y es coherente en el tiempo. Y eso es lo que hace que
sea además coherente con la voluntad final del reciente simposium para estimular la inversión del capital nacional a lo que son las instalaciones o lo que es la inversión productiva, en una palabra. Yo lo digo porque al final, ¿qué sucede si esta situación sigue así permanentemente? El gobierno no va a ir a hacer una especie de persecución manu militari. Oye, creemos que usted tiene 1.000 millones en casa, abra el federazo. No. Entonces, si eso es así, lo que yo digo es que el gobierno debería expeditivamente establecer mecanismos alternativos. Eso es lo que yo llamo financiación del desarrollo. El gobierno debería identificar segmentos de mercado internacional. ¿Por qué? Porque el país, si al tener infraestructura nacional y recursos naturales, tierra disponible, agua, microclima, infraestructura de comunicación que otros países no tienen, el siguiente problema a abordar por el gobierno es identificar segmentos de mercado internacional en el ámbito financiero, en el ámbito de agroindustria, en el ámbito del turismo y en algún otro sector ya plenamente identificados. Entonces el gobierno organizaría estos segmentos de mercado para que si se produjera en Guinea, esta producción pueda llegar a esos segmentos de mercado para ser ventilado de manera constante. Se llama flujo de transacción de mercancía. Una vez que lo identifica el gobierno, al no ser un país comunista, evidentemente el gobierno no tiene por qué hacerlo por sí, sino que el riesgo supone situarlo en manos de Javier, por ejemplo. Porque no estamos diciendo que Javier ya ha pasado un examen de aquel guineano que ya no va a ser corrupto. Porque ese examen no se establece, si no habría catedrático para esto. En cualquiera de los casos, si esto es así, el gobierno debería ya ir identificando esos segmentos de mercado para que se pueda producir aquí lo que yo llamo harina de yuca. Y termino con ese ejemplo para que nos entendamos, pastor. La harina de yuca, por ejemplo, tiene varias ventajas, entre otras, el eliminar un problema de salud pública que es la yuca fermentada y situar en cada hogar de cada guineano el pan, que tiene todos los nutrientes para que se mejore incluso la salud de la gente. Y se puede hacer si se hace la harina nuestra de la yuca. Y tendríamos que toda mujer que sabe cultivar la yuca tendría organizada su economía, su renta disponible, sabe hacer esto porque viene haciéndolo, pagaría el estudio a sus hijos y no se desplazaría de su pueblo natal. Pero el problema está en que si producimos 1.000 sacos de harina de yuca cada día, ¿dónde lo vendemos? Pero el gobierno tiene que preocuparse por esto. Si se preocupa por esto y lo encuentra, entonces yo no sé qué papel tiene la Cámara de Comercio, pero en cualquiera de los casos, el gobierno sí debería entonces encontrar en los guineanos que tengan proyectos empresariales concretos, viables, para ser financiados, no con los fondos propios de los bancos, sino con el aval del Estado. Y el gobierno tendría un porcentaje de participación en esas empresas. De paso, el guineano que tiene la idea ha sido financiado, está en la línea gerencial, da empleo a la gente del pueblo, nos dejamos de política, porque todo ese problema político viene porque la gente cree que la única manera de sobrevivir en este país es la política. Entonces, a partir de aquí, esta línea que va en coherencia con la necesidad de cada poblador en su punto de residencia, va a ayudar a que, donde se establezca la fábrica, los flujos de transporte de mercancía de la yuca del pueblo de, ¿cómo se llama el tuyo? Mongomillén. Para donde esté la fábrica, entonces por lo menos ya hay una gran autopista que favorece el transporte de mercancía. Y eso ya está hecho en la segunda fase de nuestra economía. Entonces esto es lo que al final se llama crear economía. Y si esto, y termino, también se tiene riesgo de que los guineanos que participen allí vayan a estar corruptos, el gobierno tiene ante sí una tercera alternativa, que es la de comprar empresas fuera de Guinea que funcionan. Si no puede hacerlo mediante de manera muy pacífica, se lanza una OPA hostil a una empresa que tiene problemas financieros. Se compra esa línea gerencial que tiene su mercado, el Estado asume esta línea gerencial y recluta guineanos. De aquí a 20 años verá usted cómo eso va a funcionar.
Muchísimas gracias. Creo que estamos ya a 1h30 y pico de minutos. Vamos cerrando este tema, que es un tema muy importante, el tema de la economía, desafío que tiene el gobierno en ese aspecto y en el aspecto político, que creo que también actualmente yo no creo que hay problemas serios. Nunca los he vivido. Bueno, Javier, nos limitamos aquí, despidiéndonos de usted. Primero, buenas noches, hasta el próximo domingo. Muy buenas noches. Me quedo con ensayar también los pagos de otro tipo de impuestos, que no sea solo la luz, la basura, acostumbramiento a pagar este tipo de impuestos también. Buenas noches, también le digo a Teodoro Ndomba, doctor en Ciencias Económicas. Espero que no tenga muchas viviendas que declarar, porque cuesta mucho dinero eso. Buenas noches, gracias. Gracias, muy buenas noches, Pastor. Aquí solo quiero decir que el resumen de todo lo que ha dicho el presidente en cuanto a la problemática económica de nuestro país es llamar a la modernización de la economía. Aunque también nos ha quedado un poquitín sobre el tema de la delincuencia, sí. Se tiene que endurecer medidas. En otros países, por ejemplo, en Brazzaville, después de la guerra, empezó también así. Después, el nuevo alcalde de Brazzaville, cuando se detenía un delincuente, convocaba a la gente en el estadio, se le amputaba el pie fuera, se le mandaba a curar en el hospital y todo lo demás. Así, actualmente en Brazzaville, tú hablas de tu maletín de dinero, lo dejas en la acera y si lo encuentras la mañana siguiente. Así que aquí hay que endurecer la medida contra la delincuencia, porque es un mal que quiere arraigarse en nuestra sociedad. Corta los tendones, se le cura y se le deja. Sí, el presidente filipino Duterte hace todo lo contrario. Él te manda al otro mundo. Eso ya es en contra de bueno, lucha contra el tráfico de droga. Bueno, sí, ya. Sí. Gracias, José Pablo Ogonaviri, por esta brillante explicación sobre cómo potenciar a la gente, empresas, cómo hay que trabajar para que realmente los ingresos de dinero circulen, que nadie lo guarde en nuestro brazo. Lo que sí necesitamos es a lo mejor una amnistía económica en la que cada uno declare todo lo que tiene y a partir de ese punto empezar a controlar. Yo creo que también puede ser una vía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, audiencia. Pero también terminar diciendo una cosa también sencilla, es decir, en la línea de cómo acabar con la delincuencia. Yo creo que el hecho de querer acabar con la delincuencia es sencillamente una proyección. Va a ser imposible, pero hay que reducirla. Hay que reducirla. Porque al igual que nace un niño míope, otro nace delincuente. Eso es una formación mental. Entonces lo que hay que hacer, el Estado, yo digo, hoy primero celebro la iniciativa del Ministerio de la Seguridad de hacer públicos de manera periódica, la lista de los delincuentes habituales y peligrosos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es una medida que tiene un gran trasfondo penal, es decir, el principio preventivo general. Si se me publica en esta línea, es decir, yo ya lo voy a tener muy difícil para presentarme como yerno ante una familia, para presentarme como un vecino honesto o como una persona moralmente irreprochable. Por tanto, primero es una primera medida muy importante. Es una innovación, en mi opinión, que creo que es muy importante. Pero también creo que el gobierno debe asumir un gran compromiso de hacer una profunda reforma en la ley de enjuiciamiento criminal, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Es decir, los depósitos de eludir la prisión mediante fianza son una garantía constitucional, es verdad. Pero eso es un tema muy técnico que no entiende mi abuela, de que ayer el que robó esté en la calle. Pero solo lo puedo explicar yo porque soy abogado. Prefiero decir yo, no el juez, no vaya a ser que diga que, oye, ¿por qué me critica? No, yo lo que digo es, si fuera el juez y lo hago, lo justificaría, pero sería un auto motivado en función de la Constitución, todo el tinglao, yo digo, en virtud de no se sabe qué artículo, incluso citando la Carta de la ONU. Y este hombre está en la calle, es lo que ve mi abuela. Entonces, sí, a la alarma social que acompaña en esos casos, no somos conscientes de establecerle, no decirle al juez, porque puede ser corrupto, pero me toca a mí, como gobierno responsable de la legislación en materia de justicia, reformar lo que es las medidas cautelares que el juez, en las que el juez se inspira
Por consiguiente, abolirlo no. Fíjese en España, y España no tiene nada que sospecharle de nuestra condición. Pero se está poniendo en boga, ¿no?, hoy por hoy, un gran debate sobre la prisión permanente revisable. Es verdad que es un tema de debate, pero sin embargo, esto está para resolver un problema nacional y han puesto 6 supuestos muy importantes. ¿Por qué entonces no podemos, como una cuestión de voluntad política nacional, modificar el sistema de las medidas cautelares en las que un guineano puede perfectamente eludir la prisión mediante la prestación de fianza? Gracias. Gracias. Un mensaje para los jueces y para el gobierno. Pepe, buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. No me quedo con nada porque prácticamente Javier, Teodoro y José ya lo han dicho todo. Solo agradecer esta nueva invitación que usted me ha formulado y decir a la audiencia hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios va a querer, Pepe, porque Dios está con todos nosotros. Aquí hemos hablado sobre las palabras del presidente, las reflexiones hacia el gobierno, los 2 desafíos, económico y político. Pero aquí hay que recordar una cosa, porque el sujeto fundamental del gobierno es el pueblo. El pueblo quiere estar satisfecho con su gobierno. El gobierno tendría que aplicar 100% su plan de desarrollo, sea económico, cultural, social o lo que sea. Pero aquí la gran duda con la que me voy esta noche es que falta mucho la aplicación de la ley al 100% para que muchas de estas cosas, esos problemas sociales que estamos viviendo, la lucha contra la corrupción, la delincuencia, la falta de seriedad del cuerpo sanitario, que se aplicara al 100%, seguramente que muchas de estas cosas se resolverían. No me queda más que decirles muchísimas gracias, buenas noches por haber estado ahí. Está con ustedes, como siempre, Pastor Mancham.